Dice el versículo en la perashá. Y estas son las leyes que yo puse ante ustedes. Así nos dice Hashem al principio de la perashá Mishpatim. En la perashá anterior, perashá Yitro, los últimos versículos nos dicen que no va a subir por las gradas o por las escaleras al altar para que no se revele la desnudez de la persona. Y nuestra perashá comienza diciendo: estas son las leyes que voy a poner ante ustedes. Rashi al final de la perashá anterior nos trae una deducción lógica, Kal Vajomer, que llama la Gemara, que estudiamos de el altar del Mizbeach. ¿Qué es lo que pasaba en el Mizbeach? Había escaleras, gradas, y los Kohanim corrían para realizar los sacrificios. Y como en aquella época se usaban túnicas, entonces podía ser que al dar pasos largos para correr, para alcanzar más rápido, podía ser que se descubra parte del cuerpo, que estaba todo cubierto. Y a eso lo llama la Torá revelar la desnudez. Y al parecer esto era un desprecio al honor del Bet HaMikdash, del altar, donde se acercaban los sacrificios. ¿Qué es lo que nos dice Rashi al final de la parashá? Veamos estas piedras, las piedras del Bet HaMikdash, que no tienen entendimiento y no pueden pensar, por supuesto, que se las está despreciando. Si el Cohen iba a correr y se le iba a descubrir parte del cuerpo, esa desnudez tan liviana porque era algo ínfimo, podría ser un desprecio para el Bet HaMikdash, para las piedras. Y si estas piedras no tienen entendimiento, y la Torá nos dice que tenemos que tener mucho cuidado, que es necesario cuidar ese honor, y no traer ningún desprecio, entonces, fíjense en lo que dice Rashi, qué maravilla. Tu compañero, que él está creado a imagen de Hashem, y que él es muy cuidadoso en el honor, y se preocupa por cualquier tipo de desprecio, no va a ser mucho más que hay que cuidar su honor, entonces. Y con respecto al altar, que nosotros no tenemos que provocar ninguna vergüenza, y no tenemos que cuidar mucho el honor. Está dicho que inclusive el menor de los desprecios, como explica Rashi, como enfatiza Rashi al principio de las palabras, y Rashi nos explica lo que les dije antes un poquito, y al principio de sus palabras nos dice que cuando va por las escaleras hace falta alargar los pasos, y de esa forma, a pesar de que no hay una revelación del cuerpo directa, y tampoco se revelan las partes íntimas, por supuesto, porque al Kohanim le hacían unos pantalones de tela. De todas formas, al aumentar esos pasos, hay como uno que se acerca a descubrir parte del cuerpo, y entonces estamos provocando un desprecio al Bet HaMikdash. ¿Por qué? Porque el Bet HaMikdash es tan sagrado que la cosa mínima ya se considera un desprecio. Y también nos explica que Rashi nos dice que no se trata de una revelación de la desnudez así directamente, que eso seguro que estaba prohibido en el Mizbeach, sino se trata de algo cercano a un descubrimiento, y también eso está prohibido. De la misma forma, todo lo que tiene que ver con nuestros compañeros, tenemos que cuidarnos, inclusive en un desprecio mínimo, el más mínimo de todos. ¿Por qué? Porque tu compañero está creado a semejanza de Hashem, y él también es muy riguroso
en cuanto a su desprecio. Una persona que siente que la desprecian enseguida se siente mal, eso ya lo sabemos, todos somos así. Y solamente después de haber estudiado esto, y haber estudiado esta comparación de mi compañero que siente con una piedra que no siente, y sin embargo hay que honrarla, recién ahora nosotros podemos entrar en las obligaciones de la Perashat Mishpatim, que se ocupa de todas las leyes entre una persona y su compañero. Escuché, dice Rab Rubén Karelisten, Sejas al-Librajá, escuché sobre Rabbi Elhonon Wasserman, que él estaba estudiando con dos de sus alumnos, y de pronto entra al cuarto una mujer que estaba muy, muy lastimada, y pidió que hagan tefilá por ella, que hagan tefilá por su hijo que estaba enfermo. Rabbi Elhanan le contestó como era su costumbre, y lo que él siempre hacía, y le contestaba a todas las personas, a toda persona que venía a pedir una bendición a Rabbi Elhanan, le decía que él no era un tzadik, que él no era una persona justa. Que vayan con los tzadikim, que vayan con los hombres justos y que ellos iban a hacer tefilá por ellos. Dice, la oración de un hombre justo hace que Hashem ayude, que traiga la salvación. Entonces, él no se consideraba justo para rezar por el hijo de esta mujer y le decía que tenía que ir a un hombre justo para que rece por el hijo y que seguramente la salvación iba a venir. Cuando esta mujer escucha las palabras de Rabbi Elhonon, empezó a gritar, Rebe, ¿cómo que usted no me va a dar una bendición? Las personas van a las tumbas de los padres, van a donde están enterrados los padres para pedir una bendición. Ellos lloran, derraman lágrimas sobre las tumbas de ellos, sobre las tumbas del padre, de la madre, y les piden que hagan tefilá para salvarlos. Pero yo, dice la mujer, mi padre vive, mi madre vive, y no tengo a quien ir a pedirle que rece por mí. Los alumnos que estaban sentados al lado de Rabbi Elhonon escucharon esto y empezaron a reírse. Y Rabbi Elhonon sospechó que la mujer vio la sonrisa de burla y que se iba a sentir muy mal. Entonces se apuró, se levantó y trató de ocultar a los alumnos que estaban para que ella no los vea, y enseguida empezó a bendecir a la mujer con todas las bendiciones de la Torá. La mujer se alegró mucho y se fue a su casa alegre, contenta de que recibió la bendición de Rabbi Elhonon. Cuando quedaron solos, Rabbi Elhonon y sus alumnos, le dijo, yo no puedo entender, no consigo entender, estoy en pregunta, no puedo entender. ¿Cómo es posible burlarse? ¿Cómo es posible reírse cuando escuchan que un judío está sufriendo? Dijeron los alumnos, Rebe, nosotros no nos reímos de los sufrimientos de la mujer. Nosotros nos reímos de las tonterías que dijo la mujer. De eso nos reímos. ¿Por qué tontería? Porque ella dijo, todos van a la tumba de los padres a rezar, a pedirles por su salvación. Y yo tengo mis padres vivos. Seguro que podía rezar por los abuelos si no tenía padres. Seguro que sí, pero la mujer no entendía esto. Entonces ellos se burlaron de eso. De todas formas, dijo Rabbi Elhonon, yo no estoy dispuesto a entender cómo es posible reírse cuando otra persona está en sufrimiento. No me importa si me río de los sufrimientos o me río de otra cosa, pero reírme cuando una persona está sufriendo, no puedo reírme. ¿De cómo puedo reírme en el momento que escucho que una mujer cuenta sobre su hijo enfermo y que necesita una bendición y que necesita una salvación?
Así, dijo Rabbi Elhanan Wasserman. Vi algo terrible, sigue diciendo Rabbi Rubén Karelstein, en nombre de Hafetz Haim. La Gemara cuenta en el Tratado de Ketubot que golpear a una persona, si yo golpeo a una persona, sabemos, hay leyes que dicen que yo tengo que pagar por el golpe, por la curación, por el sufrimiento, por los días que la persona esta no puede trabajar, por el daño moral que le causo. Hay 5 cosas que la Torá nos ordena pagar cuando yo le hago un daño a una persona. Acá la Gemara habla de un golpe que no vale ni siquiera un centavo. Y que cuando yo golpeo a una persona con un golpe que no vale ni un centavo, entonces me tienen que dar 39 latigazos. O 39 golpes, como dice la Gemara. 39 golpes. Pregunta al Hafez Haim, ¿de qué golpe se trata acá? Está tratando la Gemara. ¿Cómo significa un golpe que no llega a valer un centavo? Si decimos que hay que pagar curación, hay que pagar tiempo que la persona esta no puede trabajar, hay que pagarle su vergüenza, y todo esto no vale ni siquiera un centavo. ¿Qué clase de daño puede ser para que todas estas cosas juntas no sumen ni siquiera un centavo? A la fuerza tenemos que decir que ni siquiera llega a ser un golpe. Puede ser que como máximo una persona pasó al lado de su compañero y lo rozó, lo tocó sin querer, o apenas lo tocó. Dice, y también esto, como no alcanza un centavo para pagar, o sea, está de más para pagar, entonces la Torá ordena 39 golpes. Vemos de acá, dice el Hafez Haim, de qué significa el honor de una persona. ¿Hasta dónde estamos obligados a cuidar de no herir el honor de una persona? Y cuando entendemos, cuando nosotros adoptamos, cuando hacemos que sea parte nuestra este mensaje, cuando estudiamos la deducción del Mizbeach, que si una piedra no se la puede despreciar más y más a una persona, entonces podemos ahora entrar a la Perashat Mishpatim y estudiar todas las leyes, porque ahora entendemos lo que significa hacer daño a otra persona, entendemos la gravedad de esto, entonces ahora podemos empezar, recién ahora podemos empezar a estudiar.